Parashá Vayehi. Parashá Vayehi. ¿Qué significa? Y vivió. Lo más interesante de esta parashá vivió es que nos muestra la muerte de Jacob, la muerte de Joseph, la muerte del rey David, y en algunas comunidades la porción del Código Real relata la muerte del rey, de Yeshua, ¿sí? Pero lo interesante es que solo nos narra muertes, pero la parashá dice vivió. Y vivió. ¿De qué se trata esto? De que la parashá nos va a empezar a hablar del momento en que vivió o se asentó, ya descendió Israel a Mitzrayim. Entonces nos dice, y vivió Jacob tanto tiempo en la tierra de Israel. Antes de continuar, vamos a levantar una tefilá al Eterno, dándole gracias, como siempre, por su palabra. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado el estudio de las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que nos has dado la Torah. Amén y amén. Entonces, perdón, vea, estoy cambiando de voz, ¿sí? Yo soy un peladito. Digo un amigo peladito de lo viejo. Algo bien bonito que tiene esta parashá es que vivió y nos relata muertes. Pero ¿por qué se dice que vivió y es tan especial esta parashá? Porque muchas veces nosotros pensamos en la muerte como en el paso hacia el Olam Abba, el descanso de nuestra alma. Y eso es muy cierto. ¿Sí? Pero, ¿por qué decimos que Jacob vivió? Israel. Porque aún el pueblo de Israel vive. No por el hecho que haya muerto Jacob o Israel, quiere decir que todo su legado murió. No. Al contrario, el pueblo de Israel vive. Joseph murió. ¿Será que Joseph dejó algún legado? Nada más y nada menos que a sus hijos, Efraín y Manasés. Físicamente la persona muere. ¿Cuál es el legado que nos deja? David Amelech murió. Dejó un legado lógico. Dejó un país próspero, grandísimo. Dejó a un hijo Salomón supremamente sabio. Dejó los planos del templo. Y dejó un legado de ahí hacia adelante que nunca lo vamos a olvidar. Y además, la pequeña cosita que dejó David es que de sus lomos saldría el Mashiach. Nada más y nada menos de la pequeña cosa. Y nos dice el Código Real que el Rebe murió. ¿Será que quedó muerto? Nos dice la Escritura que resucitó, el Eterno lo levantó y el legado que nos ha dejado es maravilloso. O sea que aunque esta parashá nos va a hablar de muertes, porque aún nos dice que todos los hermanos, o sea, la parashá termina triste. Muere Jacob, tienen que llevarlo a Canaán, devolverse, y luego Joseph muere, y lógico que con Joseph mueren también todos sus hermanos, y se empieza una etapa que hoy está cerrando, pero que arranca 400 años después, en la próxima parashá, donde vamos a estudiar qué pasó durante esos 400 años. Que todo el pueblo de Israel siguió viviendo, pero luego fueron esclavizados. O sea que muchas veces vemos esta parashá como simplemente eso vivió, pero si realmente lo analizamos, nos damos cuenta por qué vivió. ¿Qué pregunta podemos hacernos ahí? ¿Qué hemos hecho nosotros para dejar un legado? Por nuestro legado.
no es solamente el legado de dejar una herencia para que los hijos tengan cómo vivir, sino el legado es qué le estoy enseñando a mis hijos, cuál es el ejemplo para la comunidad, el ejemplo para la sociedad, ¿sí? Hay que dejar algo, un legado, yo creo, para que nuestra memoria sea recordada, como los grandes sabios de Israel, que cada uno dejó algo por lo cual sus talmidim siguen y se siguen acercando al Eterno. Es muy hermoso. Pero ese no es el tema de la parashá, esa era la introducción del pequeño saludo. La enseñanza para hoy el Shiur la he titulado ¿Cómo bendecimos a nuestros hijos? Porque esta parashá nos trae algo muy especial, que es el capítulo 49, donde se nos habla que Jacob reunió a sus hijos para hablarles del futuro. Y cuando los reunió a todos para hablar del futuro, terminó hablando de cada uno de ellos, dándoles algunas bendiciones, algunos reprimendas. Que es muy interesante lo que pasa acá. Pero antes de llegar al capítulo 49, en el capítulo 48 se nos dice que él estaba ya viejo y mandó a llamar a Joseph, y Joseph se presentó con sus hijos, con Efraín y Manasés, y Jacob les dice unas palabras muy bonitas, les dice: estos hijos tuyos son para mí, o sea, son adoptados como no hijos de José, sino hijos de Jacob. ¿Por qué? Por tema de heredad. Cada uno va a tener una porción. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué en Shabbat los padres bendecimos a los hijos varones diciendo que sean como Efraín y Manasés? ¿Sí? Cada Shabbat lo hacemos. Antes de iniciar la bendición les decimos que el Eterno te haga como Efraín y Manasés. ¿Por qué? Entonces él dice, porque fueron los primeros descendientes de Israel que, viviendo en un entorno hostil como Egipto, fuera de la tierra de Israel, es decir, en la Galut, lograron mantener su identidad. Eso es grandísimo. Uno vivir por fuera de Israel y salir con la kippah, salir con el tzitzit y no darle de vergüenza de decir que es judío, eso es algo que el Eterno lo ve y por eso nos bendice. Entonces, por eso bendecimos a nuestros hijos, para que no se avergüencen de lo que somos y para que aún en medio de la galut, donde nos encontremos en el exilio, nos mantengamos con nuestra identidad, eso es lo más importante. Sobre esa bendición de Efraín y Menashe, con la ayuda del Eterno, de pronto el otro año tendremos tema para hablar, porque no es el tema de hoy. Las palabras comprendidas entre los versículos 1 al 27 del capítulo 49 son conocidas como la bendición de Jacob a los hijos de Israel. En estos 27 no aparecen bendiciones para Efraín y Manasés, porque ya los había bendecido antes. Aquí aparecen solamente sus 12 hijos. No obstante, en las palabras de Jacob encontramos no solamente bendiciones, sino también vamos a encontrar amonestaciones, reprimendas y vaticinios sobre el futuro. No una sola bendición, sino varias cosas vamos a encontrar acá. Abarbanel dice lo siguiente: en cuanto a la intención de las palabras de Jacob y las bendiciones, me inclino a pensar que Jacob, en su lecho de muerte, quiso aclarar de cuál de sus hijos surgiría la tribu que reinaría y gobernará en su descendencia. Interesante. Ya que él había visto y había vislumbrado por el espíritu de profecía que su descendencia iba a ser prolífica y por lo tanto quiso orientar acerca de la conducción de las tribus para que no hubiera luchas ni disensiones entre sus hijos. No iba a volver a cometer el error de cuando le dio la bata a José, ¿no? A usted lo voy a poner ahí
Y los otros, pero ¿cómo así? Entonces, ya en su lecho de muerte va a decir por medio de profecía cuál va a ser la nación, la tribu que va a predominar sobre todas. Por ello, él calará profundamente en cada uno de sus hijos. Vean tan bonito eso. De acuerdo a su naturaleza y su carácter. O sea, Jacob entendió que todos somos diferentes. Que no podía ser una bendición para todos igual. Que Dios me los bendiga, hijos, que me voy a morir. No. A cada uno de acuerdo a su carácter y a su naturaleza. Buscando a quien corresponderá el reino o la conducción, ya que la naturaleza de los descendientes de sus hijos tenderá a parecerse a la de sus progenitores. Es por ello que Jacob en sus palabras a veces hablará de las cualidades y caracteres de sus hijos y a veces vaticinará el futuro de su descendencia. Ello no implica a veces ni bendición, ni reprimenda, ni vaticinio del futuro, ni lo que ocurrirá en la tierra de su asentamiento, sino que hablará de la cualidad de sus hijos para reino y conducción. Después de concluir con la bendición de los hijos de Yosef, en un ambiente de cercanía e intimidad, llama al resto de sus hijos y les bendice también para no fomentar en ellos celos o envidias. O sea, hizo lo que hizo con sus nietos y ahora vamos a reunir a sus hijos para sus bendiciones. En cuanto a las bendiciones, los comentaristas también están divididos, ya que algunos dicen que las bendiciones hacen alusión a los días que van a estar en el desierto. Cada bendición de ellos va a representar lo que ellos tuvieron que vivir durante los 40 años rondando el desierto. Otros dicen no, las bendiciones van a ser desarrolladas cuando ellos estén en la tierra, cuando sea conquistada la tierra de Canaán, la tierra de provisión. Y otros, la mayoría, dicen que estas bendiciones no son ni para el desierto ni para la tierra, sino para la época del Mesías. Y por ejemplo, en el caso de Yehudá, tiene esa marca, porque dice que no faltará hasta que venga Shiloh. ¿Quién es Shiloh? Según los comentaristas, Shiloh es el Mesías, es el nombre del Mesías. Entonces hay bendiciones que apuntan hasta el tiempo final. Ahora, ¿qué hay de interesante aquí? El Midrash dice que cuando el patriarca, cuando la intención de Jacob en los últimos momentos de su vida había sido revelar a sus hijos el fin. Es decir, reunirlos y decirles, miren, esto es lo que va a pasar en el tiempo final. Algo así como el libro de Revelaciones, para que tengan una idea. Pero cuando Jacob vio todo lo que iba a pasar, tanto en el desierto, tanto en la tierra de Egipto, en el desierto, en la tierra, y los exilios que venían posterior, dice que él se entristeció. Y la profecía no puede estar en medio de la tristeza. Entonces dice que se apartó de la divinidad, se apartó por un momento ese espíritu profético. Entonces Jacob terminó diciendo otras cosas, no lo que tenía planeado, sino a hablar otras cosas a sus hijos. Y Jacob se dirige en este orden. Comienza con los hijos de Lea, con los 6 hijos de Lea, a darles su bendición. Continúa con los 4 hijos de las siervas y culmina con los hijos de Rachel. Solamente que Zabulón aparece antes de Isahar, cuando debería ser primero Isahar y luego Zabulón. Pero es el orden que Jacob utiliza para la bendición. En esta parashá, Jacob llama a sus hijos a reunirse alrededor de su lecho de muerte para impartirles sus últimas palabras. Esto
es muy parecido a lo que sucede con Moshe también antes de morir. ¿Se acuerda que llaman a cada representante de las tribus y empieza a decirle sus últimas palabras? La convocatoria de Jacob sugiere que lo que sigue participa de lo profético. Y dice, reúnanse y les diré lo que les sucederá en el futuro. Literalmente en el fin de los días. Y luego, seguido, les dice, reúnete y escucha, hijos de Jacob. Y escucha, presta atención a Israel tu padre. Bereshit 49, 1 y 2. El primer llamado es para indicarles lo que va a pasar al final. Pero al segundo llamado, ya les dice, escuchen lo que voy a decirles, como parte de una amonestación. Sin embargo, sorprendentemente, Jacob no continúa contando el futuro. Se desconecta y en su lugar comienza a impartir lo que se conoce como las Berjot Jacob, las bendiciones de Jacob. Una recitación a cada uno de sus hijos, a los jefes de familia. Algo único y especial que está en su esencia, las fortalezas y las debilidades de cada uno. Los comentarios observan esta sorprendente desconexión y ofrecen una variedad de explicaciones, incluida la posibilidad de que el poder profético de Jacob le fuera arrebatado en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué fue posiblemente que se le quitó la profecía en ese momento a Jacob? Porque alguien presente no era digno, podía darse el tema, que alguno de los hijos de ahí no estuviese en completa santidad para recibir esa profecía o esa bendición. O tal vez porque la muerte o la tristeza estaban demasiado cerca y la profecía requiere un ambiente de alegría. Tal vez porque el futuro no debe ser predicho y muchos más tal vez. O sea, es mejor a veces que la profecía esté como tranquilo. Es mejor a veces uno no sabe las cosas que vienen en adelante. Además porque Jacob ya sabe que va a partir. Vean algo tan interesante. 17 años Jacob estuvo con el papá, ¿cierto? Joseph estuvo con el papá, 17 años. Luego 22 años donde no se supo nada. Y los últimos 17, ahora Joseph es el que sostiene al papá. Y ya está a punto de partir. O sea que algo de tristeza debe haber. La mitad de la vida de Joseph no lo tuvo a su lado. También parece haber un superfluo de shmu, que se escuche en hebreo, en el versículo 2. ¿Es meramente poético o intencionalmente instructivo? Cuando ustedes encuentran en la Torá un versículo donde se repite una palabra, eso tiene que ver muchas veces con el estilo de escritura, con la escritura poética. De esas cosas vamos a estar hablando en las clases de las tardes. Porque puede ser que sea poesía o simplemente aquí tiene algo instructivo. También es problemático el apodo dado a esta secuencia, Birjot Jacob, las bendiciones de Jacob, ya que Jacob de hecho está a punto de compartir con sus hijos muchas críticas y castigos. No tanto bendiciones, sino críticas durísimas. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice con los hijos de Lea, para que ustedes se hagan una idea. Vallejí, capítulo 49. Permítanme acá. Vean lo que inicia acá. En el versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito. Se empieza muy lindo. Tú eres mi primogénito. El fruto de mi primer vigor. Superior en dignidad y en poder. O sea, ahí lo está ensalzando. Muy hermoso como inicia. Tú eres mi primogénito. Luego dice, tu impetuosidad
es como la de las aguas. O sea, es un hombre impetuoso. Que esa característica puede ser muy buena. Una persona que tenga ímpetu es una persona que uno dice, este puede sacar adelante cualquier proyecto, cualquier cosa. Pero a renglón seguido le dice, pero no tendrás preeminencia sobre los demás. Le quita la primogenitura de una vez. Por cuanto subiste al lecho de tu padre y por lo tanto lo profanaste al subir a él. O sea, ya ha pasado tiempo y Jacob no lo olvidó. O sea, le dice, usted es mi primogénito, lo quiero mucho todo, pero usted no es el primogénito ahora. Esa fue la bendición para Rubén. Si uno se pone a pensar, ¿qué pensaría Rubén? Y luego sigue con los hermanos, con Shimeón y Leví. Le dice, Shimeón y Leví son hermanos. Instrumentos de violencia son sus espadas. Que mi alma no entre en su designio ni en sus deliberaciones, por cuanto con saña mataron hombres caprichosamente, desjarretaron bueyes. Maldita sea su ferocidad, porque engendró la violencia y la crueldad. Los dividiré en la herencia de Jacob y los esparciré en Israel. Bendiciones tremendas. Esto con respecto a qué lo dijo, ¿recuerdan? Leví Shimón. Cuando mataron Lo de Shekem. a los Interesantísimo todo lo que está pasando. Se fue el espíritu de profecía y entonces dice Jacob, bueno, ahora sí de todas formas, vengan que tengo algo que decirles. Se le fue el espíritu de profecía, pero no la memoria de las cosas que estaban pasando. Y luego sigue con Judá, y con Judá es algo especial, hermoso. Algún día tenemos que estudiar sobre las bendiciones que les dio a cada uno, porque hoy vamos a tocar apenas algunas. Y aunque les acabo de decir de Rubén y de Leví y de Shimeón tan duro, vamos a ver que si las entendemos de otra manera, esa reprimenda o maldición que acabamos de escuchar terminan siendo bendiciones. Es algo espectacular. Vamos a ofrecer el siguiente enfoque al problema de la desconexión, que difiere de las respuestas tradicionales. También ayuda a entender los castigos como bendiciones. Abro comillas, dice Abarbanel. También al decir congregados, él está insinuando que ningún hijo quedará excluido de las bendiciones que les otorgará, cosa que no ocurrió ni con los hijos de Abraham ni con los hijos de Isaac, donde hubo exclusiones. ¿Recuerdan? ¿A quién bendijo Abraham? A Isaac, ¿cierto? No a Ismael. Y en el caso de Isaac, ¿a quién bendijo Isaac? ¿Le dio todas las bendiciones? A Jacob. Ya con Isaac tocó algo, igual lo bendigo, pero por aparte, ya no lo hizo en conjunto como lo está haciendo Jacob ahora en este momento. Quizás Jacob, el padre de las familias, estaba a punto de dejar como legado final su visión experimentada y sabia sobre los problemas y acontecimientos que enfrentarían sus hijos y sus generaciones en el futuro. O sea que uno de viejo siempre quiere darle la solución a los hijos, porque lamentablemente los hijos cometen los mismos errores del papá o de la mamá. Y uno está siempre diciendo, no haga eso porque a mí me pasó esto, mire, más bien hágalo de esta manera. Y seguramente eso estaba pensando Jacob, porque Jacob pasó por todas, ¿o no? Mr. Problem, ¿se acuerdan? Mr. Problem, el señor Problemas. Tal vez también quería hablar sobre las tensiones, los celos y las recompensas de la vida familiar. Tal vez Jacob quería hablar sobre el trabajo conjunto, con amabilidad, hablar sobre el negocio familiar, eran ganaderos, ¿se acuerdan? Tal vez consejos sobre la vida en el exilio, porque si alguien había vivido en el exilio, pues también fue Jacob y Joseph, lógico, porque los hijos habían estado con Jacob y ahora todos van al exilio. Entonces seguramente allí les va a hablar también sobre eso Jacob.
tal vez sobre su misión familiar. Estas opiniones, preocupaciones y advertencias, cuando los padres las expresan a sus hijos de todas las edades, no solo están influenciadas por la visión de la vida de los padres, a veces sabias con la edad, a veces algo obsoletas. ¿Qué dicen ustedes cuando sus papás les dan los consejos? Es que la vida ha cambiado. Una cosa fue lo que vivimos en el 70 y en los 80 y otra es diferente a las que vivimos en el 2020, 2023. Es que mi papá ya está viejito. Ya eso, los consejos son muy buenos, pero eso ya no nada tienen que ver con lo que pasa ahorita. Sino que a menudo van acompañadas de consejos sagaces de los padres sobre exactamente cómo el niño o los niños deberían, y no solamente los niños sino los padres, deberían abordar los problemas para resolverlos satisfactoriamente. Quizás al principio Jacob quería hacer exactamente eso, todo lo que acabo de decir, darles un consejo, miren, no sé qué, para su vida es importante esto, decirles cómo sería el futuro, advertirles sobre sus inquietudes y guiarlos como mejor les pareciera. Esto puede ser sugerido por el repetitivo reúnanse y escuchen a los hijos de Jacob. Y escuchen, presten atención a Israel, su padre. Es decir, ¿me están escuchando? Esto es por su propio bien. Pero luego, tal vez Jacob pensó mejor el asunto y cambió de opinión. Prefirió no dar sus sabios consejos sobre cómo afrontar problemas futuros, sino más bien fortalecer a sus hijos. Esto me parece espectacular. Porque a veces nosotros los viejos queremos dar consejos, y dar consejos, y dar consejos. Y lo mismo que ustedes los jóvenes dicen, pero es que esos consejos de pronto funcionaron para hace mucho tiempo, ¿cierto? Y estamos en otra vida, estamos en otro mundo, estamos en otra época, en otra era. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Lo piensa de otra manera, sino más bien vamos a fortalecerlos. Jacob refuerza dentro de cada uno de sus hijos sus atributos de fortaleza y advierte a cada uno sobre sus aspectos de debilidad. Entonces, como vimos con Rubén, eres mi primogénito. El vigor, ¿qué es lo que le dice? La fuerza de mi vigor. La fuerza de mi primer vigor. Superior en dignidad y en poder. Tu impetuosidad es como la de las aguas. O sea, inmediatamente le dice, usted es un tipo impetuoso como las aguas, o sea, una fortaleza grandísima. Grandísima, o sea, podía haber sido un líder tremendo. Pero también le muestra que esa impetuosidad lo llevó a tener una consecuencia muy triste, que fue perder toda la autoridad que era dada para él. Es decir, que Jacob no solamente coge al hijo y lo alaba, y mi nené para aquí, mi nené para allá, sino que le hace ver cuáles son sus fallas y cuántas veces nosotros como hijos no valoramos eso de los papás, sino que siempre estamos diciendo, es que mi papá siempre me gusta, es que mi papá no sé qué, es que mi mamá no ve lo bueno, es que mi mamá sí sé cuánto. Pero ¿quién conoce mejor a los hijos que los papás? Y les puede hacer caer en la cuenta de las cosas buenas y las cosas, sus debilidades. Yo tengo todavía gracias a mi mamá en vida. Y también cuando tiene que decirle algunas cosas, pues se las dice. Y lo importante es saberlo, aceptar con humildad, no peleando con la mamá o con el papá, sino con humildad, porque eso nos lleva a reflexionar, que eso fue lo que hizo Jacob. Al hacerlo, permitiría y empoderaría a cada uno de sus hijos para que usara sus fortalezas
y fuera consciente de evitar sus debilidades al enfrentar cualquier cosa que la vida les depara. Eso me parece espectacular. No rehuyó las diferencias, no ocultó sus debilidades ni sus rasgos destructivos. Le dio a cada hijo permiso para involucrarse con sus personalidades individuales y no quedar paralizado por sus errores y sus debilidades. Cuando nosotros le hacemos caer en cuenta a nuestros hijos, a nuestra pareja, cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus debilidades, cuando los chicos, los hijos, se enfrentan a una debilidad de esas, saben por lo menos que la tienen y la tienen que afrontar. O por lo menos ya están preparados y si han sido inteligentes, han estado trabajando sobre esa debilidad para que cuando llegue el problema, lo sepan afrontar y no se caigan. ¿Sí? Lamentablemente, en la sociedad de hoy, muchas veces nos da miedo decir a los hijos cuáles son sus debilidades. ¿Por qué? Porque eso en esta época les genera ansiedad, traumas y mil cosas. Y estamos viendo un mundo lleno de chicos que mantienen asustados, que al momento de enfrentar un reto no lo pueden hacer, se bloquean, y eso es algo que no nos podemos permitir como sociedad. En lugar de decirle las preguntas eran las respuestas, como él lo veía, Jacob inculcó en cada uno de sus hijos la perspicacia, la sabiduría, la confianza, el permiso y los medios para resolver cualquier problema que realmente pudiera surgir. Fomentar este autoconocimiento y la confianza y el permiso para utilizarlo es el valioso legado que un padre puede transmitir a su hijo, una veraja generosa en verdad. Y realmente eso sucedió, porque mientras que estuvo el pueblo de Israel en Egipto, pues se dice que fueron casi 200 años donde estuvieron bien, pero luego llegó la esclavitud, 210 años. Y con todo y eso, el pueblo de Israel no perdió su identidad. En medio de la desgracia, pudieron enfrentar sus problemas. No fue un pueblo que se exterminó, porque el hecho de que Israel sea Israel y que Israel somos los hijos del Eterno no quiere decir que no tengamos problemas, no quiere decir que no tengamos dificultades, no quiere decir que no tengamos tristezas. Al contrario, seremos probados, y es ahí donde la sabiduría, esas bendiciones de Jacob, se hacen realidad en nuestras vidas. ¿Cuál es la capacidad que tenemos para afrontar todas las dificultades, todos los problemas, tanto personales como de sociedad, en las cuales nos vemos enfrentados todos los días? Es interesante que no hayamos bendiciones manifiestas en las palabras de Jacob. Más bien parece describir los rasgos de carácter de cada uno de sus hijos. De hecho, la Torá nos dice que él los bendijo a cada nombre según su bendición apropiada. Jacob conocía a sus hijos. Él instruyó a cada uno para que desarrollara su potencial singular, maximizando sus talentos particulares, sus habilidades y las fuerzas de carácter con las cuales habían sido creados. Esta es la máxima bendición. Y Jacob no los bendijo para que tuvieran riquezas o adquisiciones externas. Esto no hubiera sido absoluto una bendición. La verdadera bendición es que la persona llegue a hacer todo lo que pueda hacer, que se pueda desarrollar. Y miren, voy a tomar acá unos ejemplos. Si quiera ver. Por ejemplo, con Yehudá. Dice, Yehudá, a ti te alabarán tus hermanos. Tu mano está en el cuello de tus enemigos. Díganme si esta bendición, hoy, con todo lo que está pasando, no es una realidad. Y con todo lo que ha sucedido, ¿cuántas veces han querido exterminar al pueblo de Israel? Tu mano está en el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se prosternarán ante ti. Yehudá, eres un leoncillo que se yergue de su presa. Él se encorva y se agazapa como león,
y como león, ¿a quién lo levantará? El cetro no se apartará de Judá, ni tampoco el báculo del legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, a quien prestarán obediencia a los pueblos. Ata a la vid su asno y a la cepa el hilo de su asna. Lava en el vino su ropa y en la sangre de uva su vestido. Sus ojos están enrojecidos por el vino y la blancura de sus dientes es de leche. Miren lo que dice Zabulón. Zabulón morará hacia la costa del mar y será anclaje de navíos y sus lindes llegarán hasta Sidón. ¿Qué está diciendo de él? ¿En dónde va a habitar cuando tenga la tierra? ¿Y cuál va a ser su profesión? ¿Cuál va a ser su trabajo? ¿En qué es lo mejor? Según lo que Jacob ve en el Zabulón, ¿de qué manera puede vivir y servir también a sus hermanos? Y es en las costas marítimas. Le dice a Isahar: es un asno recio que se recuesta entre las majadas, y como vio que el descanso era bueno y la tierra agradable, agachó su hombro para soportar y se convirtió en siervo tributario. O sea, bueno para el trabajo. Este no necesita ni mucho estudio ni muchas cosas, sino sabe que su fortaleza está en la labor. Dan juzgará sobre su pueblo como una de las tribus de Israel. Pues, y así a cada uno le va diciendo de acuerdo a lo que él conoce de sus hijos. Por eso no podemos bendecir a nuestros hijos a todos de una manera igual. Cada uno tiene su particularidad. Cada uno es un mundo diferente. Esta es una lección importante para los padres. A veces los padres deciden en su mente lo que les gustaría que fuera su hijo. Tenemos un ideal. Yo quiero que mi hijo sea tal cosa. Mi hijo sea el doctor de la familia. Que mi hijo sea el médico cirujano. Y muchas cosas. Pero no toman en consideración los intereses ni las habilidades del niño. O sea que toca saber irlos encaminando. Todos los padres desean lo mejor para sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sin embargo, pueden llegar a pensar que saben qué es lo mejor para el hijo, cuando en realidad lo que desean es que el niño cumpla sus propias aspiraciones. Jacob nos enseña que debemos llegar a conocer a nuestros hijos y ayudarlos a desarrollarse y concretar su propio y singular potencial. Eso es lo importante. Cuando el Eterno les traiga a sus hijos, tienen que saber diferenciar a cada uno. No para que hagan lo que ustedes quieran y vivir como ustedes, sino desarrollar el potencial de cada uno de los hijos para que ellos se levanten como personas independientes, como personas que puedan afrontar la vida y afrontar el mundo. No seamos negativos. No busquemos los defectos de todos criticando sin cesar lo que nuestros ojos ven. Aprendamos a mirar lo positivo de las cosas, aprendamos a mirar lo positivo de las cosas, a pensar bien del prójimo, a pensar bien de nuestros hijos, a juzgarlos por el lado bueno. Para terminar, voy a contarles una pequeña historia. Con esto cerramos el shibur de hoy. Esta historia se llama Aprendiendo de cada cosa, porque así tenemos que aprender. Cada hijo es un mundo especial y de cada uno tenemos que aprender cada cosa. Y espero que con este cuento podamos entender un poco más. Había una vez un señor que tenía una tienda en la cual vendía todo tipo de productos de limpieza para las casas y para las personas. Un buen día se dijo a sí mismo: este es un trabajo muy aburrido, tengo que buscar cómo disfrutar más de este trabajo. Pensó y pensó hasta que se le ocurrió una idea. Cada producto que él ofrecía o vendía explicaba cuáles eran sus diferentes usos a nivel externo y también hacía un paralelismo con una situación interior o espiritual de los seres humanos.
Entonces, por ejemplo, cuando vendía un champú decía que al lavarnos la cabeza es bueno que pongamos atención en lavar también interiormente nuestra cabeza, limpiándola de todas aquellas ideas negativas que nos debilitan y perjudican. Muy bueno, ¿no? Cuando vendía un cepillo, explicaba que así como el efecto del cepillo es logrado gracias a la unión de finas cerdas una al lado de la otra, así para lograr limpiar este mundo de la maldad debemos trabajar juntos y unidos, mancomunados esfuerzos. Al vender un trapo decía que el trapo es tan solo un simple pedazo de tela. Podemos sentir desprecio por él por su condición, o podemos ver que también él fue creado para cumplir una misión y valorar su trabajo. De pronto comenzó a disfrutar de su trabajo y más clientes entraban para comprar sus productos y escuchar sus moralejas. Eso es lo que sucede cuando involucramos nuestro corazón y nuestra riqueza interior en las cosas que hacemos. Esta es la historia y podemos aprender varias cosas de ellas. Primero, la cualidad del desprecio es negativa. Cada cosa tiene su lugar y cada hombre su función. Cada hijo que tenemos tiene una función especial y el Eterno lo envió a este mundo con un propósito esencial. Segundo, todo lo que existe en este mundo tiene un mensaje para enseñarnos. Quien aprende a leerlos enriquece su vida y aprovecha mejor su tiempo. Y tercero, no siempre podemos hacer en nuestra vida aquello que más nos gusta hacer. A veces queremos hacer muchas cosas, pero pues no se puede. En este caso, podemos elegir entre aburrirnos y quejarnos por nuestra suerte, o podemos buscar la forma de crecer y enriquecer a otros a través de nuestro trabajo. Que el Eterno les bendiga mucho. Shabbat shalom. Shabbat